Muy buenos días, vamos a ver sube nivel. Mi fin en mente es los alumnos probarán sus aprendizajes a través de diversas actividades. Y tenemos la primera actividad. Considera los siguientes conjuntos y elige el operador que corresponda. Tenemos aquí diferentes tipos de conjuntos. Tenemos el conjunto A, el B, el C, el D y el U. Tenemos un caso curioso con este conjunto último que es U, ya que si podemos observar tenemos varios puntos suspensivos y hasta el final viene Z. Recordemos que cuando vemos este tipo de operaciones y lleva unos puntos decimales, nos está indicando automáticamente que este conjunto tiene más elementos. Y como podemos observar, los demás elementos que tiene este conjunto serían todas las letras que contienen mi abecedario, que contiene nuestro abecedario. Por lo tanto, por eso se ocupan estos tres puntos suspensivos. Y vamos a ver cuáles son las operaciones que se tienen que realizar en cada uno de nuestros ejercicios para ver cómo lo vamos a desarrollar. Entonces tenemos la primera operación. Nos dice que el resultado final, nuestro conjunto es totalmente nulo. No tenemos o tenemos un conjunto vacío. ¿Ok? Tenemos aquí un conjunto vacío. Entonces, ¿qué operación sería útil para que me dé como resultado un conjunto vacío? Bueno, entonces observemos el conjunto A y el conjunto D. ¿Puede ser una operación de unión? No, porque al tener un conjunto vacío nos está indicando que no tenemos elementos entonces en común, por lo tanto se trata de una intersección. La operación es de una intersección. El segundo ejercicio nos menciona que el conjunto C va a ser una operación de conjuntos con el conjunto D y me da como resultado A, B, C, D, T, V, W, Y y Z. Recordemos que el símbolo parecido a la U es de unión, el parecido a la N es intersección. La unión se refiere que vamos a unir todos mis conjuntos, la intersección es todos aquellos elementos en los que se repiten los elementos que se repiten en los diferentes conjuntos. Por lo tanto, vamos a ver si esta operación se trata de unión o se trata de una intersección. Observemos que el conjunto C tiene por elementos D, B, W, Y y Z, y el conjunto D tiene como elementos A, B, C y D. Por lo tanto, observemos que se trata de una unión, ya que no tenemos ningún elemento en común. Entonces, estamos uniendo y colocamos el símbolo de la unión, que parece una U, y mencionamos que el conjunto C se une con el conjunto D, dando los resultados A, B, C, D, T, B, W, Y y Z. Aquí tenemos también otra operación de conjuntos que es B y con U. Y el resultado que obtenemos es N, O, P, Q, R, S y T. Podemos observar que el B tiene todos estos elementos. Y el U, a pesar de que no los podemos observar, pero sabemos que U tiene todos mis elementos, automáticamente entonces sabemos que no es una unión porque no podemos complementar la B con U. Sin embargo, sabemos que sería una intersección, ya que estas letras se van a repetir en el conjunto de U. Por lo tanto, sería una intersección. Y el símbolo de intersección se parece a una N. Aquí también tenemos un caso muy curioso en donde podemos observar que nos menciona que el complemento que vamos a realizar o la operación de complemento que se realiza es totalmente nula, ya que este conjunto no necesita ningún otro complemento para poder realizar esa complementación. Y el único conjunto que sabemos que no necesita de otro conjunto para complementarse sería el conjunto U. Por lo tanto, sería mi conjunto U. Aquí tenemos otros conjuntos que es el A y es el B. Observemos que los resultados es N, O y P.
Si nosotros realizamos la operación de unión, tenemos que tener aquí todos los elementos de A y B, pero observamos que solamente tenemos 3 elementos. Por lo tanto, sabemos que sería de una intersección y comprobamos. Los elementos N, O y P igual aparecen en el conjunto A, que sería N, O y P. Por lo tanto, mencionamos que la operación que estamos realizando es de intersección. Y tenemos por último también B y tenemos C. Observamos que mis resultados es simplemente una T. Y como podemos darnos cuenta, no podemos tener una unión porque B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos y el conjunto C tiene 5 elementos. Si se trata de una operación de unión, aquí tenemos que tener todos los elementos que estamos uniendo. Pero como no tenemos estos elementos aquí y solamente tenemos una T, automáticamente sabemos que se llama de una intersección. ¿Qué quiere decir? Que la T se repite tanto en B como en el conjunto C. Por lo tanto, se trata de una intersección y ocupamos nuestro símbolo de intersección que parece una M. Muy bien. Continuamos con nuestros ejercicios. Nos menciona, arma un diagrama de Venn con la siguiente información. Braulio, Gustavo y Yumal tiene listas de reproducciones musicales de distintos géneros. A Braulio le gusta el reggae, el rock, el pop, el punk y el jazz. A Gustavo le gusta el pop, el rock, el metal, la salsa y la trova. Por otra parte, a Yumal le gusta el rock, música clásica, trova y el jazz. A ninguno de ellos les gusta la música electrónica. Para formar este diagrama de Venn, primero recordemos que tenemos que colocar a cada uno sus elementos de conjunto. En este caso, Braulio sería un conjunto, Gustavo sería un conjunto y Yulma sería otro conjunto. Tenemos que en el conjunto de Braulio los elementos serían reggae, rock, pop, punk y jazz. Los elementos de Gustavo serían el pop, el rock, el metal, la salsa y la trova. Y los elementos de Yulma serían el rock, música clásica, la trova y el jazz. ¿Ok? Ya identificamos entonces los elementos de cada uno de mis conjuntos. El segundo paso es identificar aquellos elementos que son en común en ambos o en los 3 conjuntos. Y observamos que entre Braulio y Gustavo y Yulma, el elemento en común es el rock. Los 3 escuchan música rock. Pero observemos muy bien que los elementos que se vuelven a repetir sería el pop, pero solamente se repiten con Braulio y con Gustavo. Con Yulma ya no se repite. El siguiente género que se repite es el jazz, que sería con Yulma y Braulio escuchan jazz. Y por último tenemos que el elemento que se repite sería el de trova, que es de Yulma, la trova, que sería de Yulma, y que también escucha Gustavo. Identificamos que los chicos tienen parecidos o escuchan parecidos sus géneros de música. Una vez que se identifican cuáles son los elementos en común, ahora sí vamos a hacer la unión de mis conjuntos. Aquí tenemos nuestros géneros. Sabemos que el reggae y el punk le gustaba o lo escucha Braulio, que aquí colocamos su B. El género que escuchaba su amigo era metal y salsa, que es de Gustavo. Y el género que escuchaba música clásica es de Yulma. ¿Ok? Entonces aquí identificamos de quién es cada uno de los círculos y al momento de unirlos nos da el siguiente resultado. Entonces, primero vamos a ver cuáles, aquí observamos muy bien, en este primer círculo que formamos, que se trata de la unión
de los conjuntos de Braulio y Gustavo. Por lo tanto, los géneros de música que a Braulio y a Gustavo le gustaba era el pop. Al género de música que le gusta a los tres al mismo tiempo es el rock. El género de música que coincide con Gustavo y Yulma era la trova. Y el género de música que coincidía o que le gustaba también a Braulio y a Yulma era el jazz. Por lo tanto, nuestro diagrama de Venn quedaría de la siguiente manera, en donde podemos observar que a Braulio, Gustavo y Yulma coinciden en el género de rock, Gustavo y Braulio coinciden en el género de pop, Yulma y Gustavo en trova y Braulio y Yulma en el género de jazz. Y recordemos que ninguno de los tres le gusta la música electrónica. Y por último tenemos este ejercicio, y en este ejercicio simplemente vamos a decir, de acuerdo con el siguiente diagrama de Venn, describe los conjuntos. Tenemos tres tipos de conjuntos, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, y adentro del conjunto C también tenemos otro conjunto que es el conjunto D. Observemos que nos están dando ya la interacción de estos conjuntos, entonces podemos observar que del conjunto A y el conjunto B, los elementos que se repiten en ambos conjuntos sería el A y el B. También podemos observar que los elementos que se repiten en los tres conjuntos al mismo tiempo es el S y es R. Los elementos que coinciden tanto en el grupo C como en el grupo B sería la Z y la W. Los elementos que coinciden en el conjunto A y en el conjunto C es M y N. ¿Ok? Pero también observamos que existe un cuarto conjunto que es el conjunto D y nos dice o nos menciona que el conjunto D concuerda con aquellos elementos del C, que es C y que es X. ¿Ok? Estos elementos son interacción tanto del C como del D. Ya observamos cuáles son los elementos que interaccionan y vamos a ver ahora las operaciones. Observemos que aquí ya nos están dando la operación que se tiene que realizar, simplemente vamos a realizar su resultado. Recordemos que esta letra que parece una tipo N nos está diciendo que es una intersección, por lo tanto tenemos que ver cuáles son aquellos elementos que son o se repiten tanto en el conjunto D como en el conjunto C. Y observamos dónde están esos conjuntos C y dónde está el conjunto D. Podemos apreciar que el conjunto D está dentro del conjunto C y los elementos que interaccionan entre sí y que se repiten en el mismos conjuntos es el C y el X. Por lo tanto, dentro de las llaves colocaría el C y el X. Tenemos la segunda operación, que es una intersección por el símbolo que parece como, que sería una unión, que aparece aquí nuestro símbolo, y nos está mencionando que tenemos que unir el conjunto B y el conjunto A. Para realizar este tipo de unión, primero tenemos que observar cuáles son los elementos del grupo B y cuáles son los elementos del conjunto A. Por lo tanto, mencionamos que los elementos del conjunto B sería J, B, K, A, B, S, R, W y Z. ¿Ok? Esos serían los elementos del conjunto B. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos del conjunto A. Los elementos del conjunto A sería el P, Q, M, N, se vuelven a repetir el S y la R, y el A y el B. Serían los elementos del conjunto A. Simplemente aquí
unimos todos los elementos, ya que nos están dando el símbolo de unión, y nos queda o nos da el siguiente resultado. Dentro de nuestros paréntesis, colocamos todos los elementos que unimos y comenzamos con P, Q, A, B, N, N, J, V, K, W y Z. Y por último tenemos aquí el ejemplo. Aquí no dice, hace mencionar, no lo entiendo, pero es muy sencillo. Nos está diciendo que vamos a hacer por el símbolo interacciones de estos conjuntos y estas interacciones las vamos a unir. El símbolo U, recuerden que es unión, entonces dentro de un mismo o dentro de las mismas llaves vamos a colocar todas las intersecciones de mis conjuntos. Y primero vamos a ver cuáles son las intersecciones que tenemos en mis conjuntos. Observamos que las interacciones que me están pidiendo es del A y de B. Entonces, los números que se repiten en A y en B sería el A, el B, S y R. Estas serían las interacciones de A y B. Vamos a ver ahora las interacciones que se realizan entre A y C, que sería M, N, S y R. Y por último vamos a ver las interacciones que se repiten en el conjunto B y C. Y tenemos que es W, Z, S y R. Por lo tanto, al momento de colocar esta operación, simplemente abrimos nuestras llaves y colocamos todas nuestras intersecciones, que sería A, M, B, N, S, R, W y Z. Aquí colocamos todas las interacciones que tenemos de mis diferentes conjuntos. Y simplemente nos dice que las unamos en una sola. Por eso la colocamos en una sola llave, en una sola operación. Muy bien, chicos, si tienen alguna duda, no duden en mandarme un mensajito. Hasta la próxima.